bienvenida a las personas que trabajan con la Fundación Quiero Mi Casa, también a Raúl que nos acompaña, él es psicólogo laboral, así que va a estar dictando las charlas, cualquier consulta la pueden realizar. Agradecer también a los y las estudiantes en práctica que nos acompañan, que es Fernanda, Mike, Gonzalo, Alberto, la Valentina, Luis, la María Ignacia, no sé si se me va alguno. Agradecerles también por acompañarnos y acompañar esta jornada. Así que los voy a dejar con Raúl, quien va a realizar la capacitación. Gracias, Catherine. Bueno, hola, ¿qué tal todos? Como les comentaba la Catherine, soy Raúl, psicólogo licenciado en psicología con especialidad en psicología laboral. Pero hacer esto va a ser, en verdad, son 2 cursos que ahora es como cómo armar el CV y el siguiente módulo va a ser de cómo enfrentar una entrevista. A marcos muy generales, este curso es muy cortito, es más que nada como para que entiendan cuál es el orden del currículum a realizar y cuáles aspectos son importantes o podrían ser motivos como de rechazo por un currículum para cualquier tipo de psicólogo que está revisando, no sé, 40, 60 currículum todos los días. Así que, a ver, para compartir. ¿Sí? ¿Se está compartiendo? Sí, Raúl, se ve el PPT. Esto también se ve, ¿cierto? No. Me ganó la tecnología. Vemos en la presentación Sí. la primera lámina que dice cómo crear un currículum. Perfecto. Bueno, primero que nada, como les comentaba, las temáticas van a ser 2 muy cortitas. Primero, motivos por el cual pueden rechazar mi currículum, que son como preguntas frecuentes que me hacen. Y segundo, cómo crear mi propio currículum en base a aspectos claves. Y si se animan, chiquillas, podemos hacer una dinámica en la cual podemos ir creando su propio currículum en base a un modelo que ya tengo prehecho. Entonces, aspectos muy básicos, muy básicos de por qué rechazan mi currículum. ¿Qué sabrá? Primero que nada, hay información, aunque parezca muy absurdo, faltan a veces porque la gente se pone muy nerviosa o trata de rellenar muy pronto sus datos, faltan a veces contacto, o sea, está todo, pero no hay un mail o un teléfono para poder contactar a la persona, falta root, pasaporte también para la gente extranjera, o no lo ponen completo, o le falta un número, son temas como muy cotidianos, muy normales. Segundo, falta el nombre, o hay solamente un nombre y un apellido, o solamente hay gente que se equivoca y coloca los dos primeros apellidos. Son errores muy frecuentes, me pasó verlo un montón de veces. De estos 3 aspectos, de hecho, como que los primeros 2, el nombre ya puede pasar un poco más, pero el contacto de teléfono o root es fundamental para distintos tipos de trabajos, porque finalmente cuando si no tienen el root, no tienen cómo poder generar los archivos como mínimo, la información mínima como para poder mandar y que se devuelva como con se devuelva la información mínima. Se está entendiendo. Cualquier cosa que no entiendan o si me doy muchas vueltas me van avisando o si quieren hacer preguntas en base a esto también, si les ha pasado algo y quieren comentar, no hay ningún problema. Segundo, por errores de ortografía. Hay muchos lugares que, por más que sea básico el nivel de trabajo, por distinto tipo que sea el rubro, a veces como que no se sabe si los psicólogos, quien está ahí a cargo, puede ser un poco más como hueviado con el tema de la ortografía. Entonces, hay veces que eliminan por temas tan básicos como eso. Hasta se tiró así nomás. Bueno. 3, las experiencias de trabajos muy cortas. Suele pasar que a veces hay periodos de intermitencia de trabajo, entonces o pasa esto de que uno está 6 meses o un año sin trabajar, o todos los trabajos son de 1 a 4 o 6 meses. Entonces, ese tipo de experiencias cortas de trabajo terminan siendo un detractor finalmente para cualquier tipo de trabajo, porque uno no sabe si va a existir algún tipo como de compromiso, por así decirlo, o
claro, ¿cómo sé yo que la persona va a tener una continuidad durante la empresa o durante el trabajo si hay periodos y muchos de intermitencia? Si trabaja 3 meses por acá o coloco en mi mismo currículum que estoy trabajando en 2 o 3 partes a la vez. Y yo puedo decir, oye, pero estoy trabajando part-time en estos lados y estoy buscando un lugar de trabajo que me genere un full-time de 45 horas semanales. Pero él te dice, oye, sí, vos, pero estás acostumbrado acá y si en este otro lado te sale mejor un trabajo, oye, o estuviste un año entero, un año, 2 años sin trabajar, y a veces pueden ser, en verdad, ni siquiera excusas, pueden ser situaciones de vida muy válidas, un hijo está enfermo, hubo un pasar económico, o quizá hubo un buen pasar económico de alguien de la familia y otro se dedicó a otro aspecto. Entonces, es bueno que dentro del currículum esos como espacios se vayan acortando, o si tuvieron trabajos más informales, decir que tuvieron ese tipo de trabajo o agregarlos directamente al currículum. No importa que sean como pequeños o qué tipo de trabajo fue. También pasa que los mails en cual se mandan como cuarto punto son muy poco profesionales. Basta en estos casos que solamente su mail sea su nombre, punto, no sé, en mi caso raúl.y@gmail.com, ¿cachai? Pues, en ese sentido pueden ser como muy breves los mails, muy protocolar, los nombres, el @gmail, @hotmail, lo que sea, y que también sean fáciles de escribir. Pasa muchas veces que por esa como dificultad los nombres, a veces la gente cree que son muy niños, o son muy añiñados en general, entonces por lo cual deciden no contratar o dice, oye, si se complica tanto el escribir un mail, ¿cómo va a ser este otro tipo de trabajo? Entonces, en esas cosas también pasa todo el tiempo, o el típico que mandan el trabajo, pero no mandan el CV adjunto, o no mandan, o piden después los papeles de vuelta, que esté todo al día, que mostrar distintos tipos como de certificaciones, y los datos son incorrectos, o los datos que uno está pidiendo no cumplen con lo que se está necesitando. Entonces, finalmente, todos esos aspectos que son como quizás un poco más administrativos, quizás un poco más sí, burocráticos administrativos terminan siendo un detector. O sea, yo creo que de un 100% de CVs que llegan, esto puede ser un 40 o 50% de rechazo. Fuera de que cumpla o no cumpla como con la cantidad de competencias que se requiere para el trabajo. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que le haya pasado a ustedes también? No importa si quienes sean practicantes, quienes sean aquí que estén realizando, que estén participando. ¿No? Sigo. Bueno, entonces vamos a ver que hay aspectos que son claves para armar un CV, para armar cualquier tipo de CV. No importa sea para qué tipo de rubro, para qué tipo de educación, da lo mismo. Hay aspectos que tienen que ser muy centrales, como les decía antes, los nombres, los datos personales, nombre completo, mail, teléfono, root, profesión u oficio. Es importante sobre todo si no pudo haber una educación universitaria o de técnico durante el pasar de los años. También hay muchas veces que aprender un oficio o aprender un trabajo durante 10, 15, 20 años te capacita ya para poder hacer algo. Bueno, segunda parte son los estudios. Hay que colocar los estudios de enseñanza básica, estudios de enseñanza médica, media, todo tipo de estudio técnico y estudios de oficio. También aquí venir incluido otro tipo de información, no, lo vamos a dejar un poquito más para adelante eso. Estos son aspectos básicos que vamos viendo. Y tercero, bueno, trabajos. Y dentro de los trabajos, escribir qué cargo desempeñó, dónde lo desempeñó, fechas en las cuales se desarrolló el trabajo y las tareas que realizó. En este aspecto, al armar, esto me gustaría dejarlo siempre en claro, al describir las tareas que se tuvo que realizar, que sean tareas como concretas. O sea, nada de colocar así como, bueno, durante mi experiencia, a mí me tocó realizar distintos tipos de trabajo. No, muy concretamente, ¿qué tocó realizar? Si fue mantención, si fue limpieza, si fue organizar ciertos sectores, si fue estar de secretaria, si fue, no sé, como de peluquero también, cuáles fueron los tipos de trabajo que realizó.
solamente cortó pelo, solamente se dedicó a manicura, tuvo algún tipo de cargo extraoficial dentro del rubro. Todo ese tipo de datos hay que colocarlos para que quede en claro las tareas que realicé para saber el tipo de competencias o habilidades que tengo. Y cuento. Turururu. Como cuarto punto, es muy bueno acá colocar, aquí va para más que esto, pero todo tipo de taller, curso, capacitación, diplomado, no sé qué otro nombre pueda recibir, pero cualquier tipo como de formación que haya sido por una institución, que generalmente son por instituciones del gobierno, ya sean municipalidades, juntas de vecinos, Cercotec, Sense, Chilatiende, o por alguna OTEC o consultora, todo ese tipo de cursos, ya sea en informaciones en ISO, no sé cuánto, ya sean, hay muchos lugares que de preparación de alimentos que enseñan temas básicos como un correcto lavado de manos, que son impartidos generalmente por consultoras y OTEC. Todo ese tipo de cursos impartidos es muy bueno colocarlo, porque uno en verdad al postular un trabajo no sabe cuáles son los requerimientos que en verdad se va a necesitar en el lugar de trabajo. Y en verdad nunca hay como saberlo hasta estar adentro, porque cada organización es como una persona. Tiene necesidades particulares, hay necesidades que se comunican al público y otras que no. Las que se comunican es la oferta de empleo, pero no se dice por qué se necesita el empleo o cuáles son las necesidades reales que en el día a día pasan en el puesto. Es un poco como lo teórico tratar de llevarlo a lo práctico. Raúl, comentarte que tenemos personas que están conectadas que, por ejemplo, están haciendo capacitaciones en Infocap. ¿Ya? Entonces, igual podría ser una capacitación que podrían colocar en esa parte del currículum. Totalmente. Por eso digo en ese sentido, como cualquier tipo de capacitación, todo suma. Todo suma al momento de realizar el CV. Infocap, qué buena. Otros, aquí se pueden dividir en los mismos tres subpuntos que vemos: idioma, manejo computacional, licencia a conducir, entre otras de las aspectos que pueden haber. Pero estos son como de los más importantes en estos como aspecto anexo. Primero, idioma, si manejan lo que sea, mapudungún, inglés, italiano, lo que sea, ya sea porque un familiar le enseñó, ya sea porque de alguna manera aprendió, usted es autodidacta, lo que sea que usted pueda manejar, es muy importante porque uno en verdad no sabe los requerimientos que pueden haber en un trabajo. El manejo computacional, si ya sea que nuevamente por Sense, por Chilatiende, por proyectos municipales, ya maneja software, ya sea Windows 10, ya sea que maneja Word, Excel, lo que sea, son temas como súper importantes para colocar, para saber que por último sabe utilizar el computador. No importa que no sea un usuario experto, todo ese tema, obvielo totalmente. Lo importante es, ¿lo sabe manejar? Sí. ¿Tiene alguna certificación? No. ¿No tiene certificación? Entonces, ¿cómo lo sabe manejar? Lo aprendí en este trabajo. Perfecto. O sea, en la práctica sabe cómo utilizarlo, que es lo más importante. Otro aspecto también es la licencia de conducir, que hay en algunos trabajos que se piden como requisito que tenga por lo menos licencia clase B. No en todos lo dicen, pero es importante que si sabe conducir, diga qué tipo de licencia tiene, si tiene la B y después pasó a licencia A y maneja taxi, lo que sea, es importante poder colocarlo porque uno, insisto, nunca sabe el requerimiento real de la empresa. Y como último punto, chiquillos, si pueden tener algún tipo de referencia por algún lugar pasado en el que trabajaron, da lo mismo qué tipo, ojalá que tenga un cargo, la persona que tenga referencia, que tenga un cargo importante en el lugar. Ojalá, o que haya sido su jefe, generalmente son, o que haya estado supervisándolo de alguna manera. Es importante poder tener una referencia para poder comprobar lo que se está haciendo. O sea, nombre de la referencia, cargo actual que desempeña y contacto, ya sea mail o teléfono. De preferencia teléfono para poder tener un contacto más directo. Pero si no, mientras exista el referente al cual poder llegar, es muy importante, en verdad. Aún por más que sea, no sé, pues cargos
que quizás no requieran tanta referencia, al tenerlo ya por lo menos da un cierto nivel como de profesionalismo. Entonces, con ese Claro, chico, es un dime, respaldo de que alguien recomienda su trabajo, por así decirlo. claro. Que Y ustedes también, trabajaron bien con alguna persona y esa persona recomienda su trabajo. A ver, la Viviana nos levantó la mano. por favor, Tiene una pregunta. Sí, no, yo les quiero... que dentro de lo que estaba hablando, que era porque como que como la habían recomendado y no había pasado por un filtro curricular, en los trabajos que ella había estado, no, como que No no eran similares. coincidían, claro, no eran similares. Pero como Ah, que no entendía eso como de que apuntaba muy bajo. ah, Ahí justo se cayó, pues yo igual Claro. Sí, quedé ahí. Ujú. ¿se podrá volver a reconectar? Sí. sí. Soy Paz, pero entro por Sara. Ah, ya. Lo ¿Cómo? que pasa es que algo que yo he escuchado mucho que dicen, a ver qué opinas tú, es que el tema de la referencia es importante, ¿cierto? Pero yo he escuchado, por ejemplo, gente que pone amigas o amigos de referencia y que cuando llaman, en el fondo dejan la embarrada, pues, porque no saben bien qué decir, como que los pillan. ¿Qué opinas tú de eso, hacerlo, no hacerlo? ¿Qué pasa si no tengo ni una referencia? O, como decía ella, si mi referencia no tiene nada que ver con el sector que estoy postulando, ¿cuál es tu consejo? Mira, en ese caso yo no aconsejo por ningún motivo colocar algún tipo de amigo, excepción que si uno haya trabajado con él, que en ese caso, claro, puede haber algún tipo de recomendación, pero si no, a veces se hacen preguntas como muy puntuales. Yo cuando llamé por referencias preguntaba no solamente por cómo trabajaba, sino cómo fue su relación con la referencia, cómo era su relación con el entorno, qué tipo de logros tuvo. Entonces, finalmente, al colocar a una persona, por muy buena onda que uno trate de hacer todo el tema, termina perjudicando más que otro tema. Entonces, en el caso de que yo no tenga referencia, tratar de, bueno, te van a preguntar, ¿y sus referencias qué le pasó? ¿Por qué no ha tenido referencias? Uno también puede decir que estuvo en trabajos tan cortos o que, no sé, cambió mucho los jefes, por lo cual no pudiste tener una referencia estable. Pero en ese caso sería como mejor tratar de rellenar como como concursos o talleres para como suplir un poco el tema de las referencias, porque si no hay, igual es complicado y a veces pasa, no existen nomás referencias. Sí, eso es Eh, súper importante porque efectivamente no solo preguntan, como bien decía Raúl, así como, ¿y cómo trabajó? Porque ahí para el amigo, no, súper bien, 100% recomendado, muy responsable, y uno puede chamullar, po, pero preguntan temas súper puntuales, como por ejemplo, ¿tuvo personas a cargo? Y el amigo va a decir sí, y en realidad nunca tuvo personas a cargo. O incluso a o, veces preguntan por cuáles fueron las dificultades que tuvo en el desarrollo de su trabajo y ahí igual los pueden pillar. Pues entonces al final yo creo que como lo dice Raúl, lo mejor es no mentir po, y quizás resaltar otros aspectos que podrían darle más valor al trabajo más allá de la referencia. si finalmente en estos trabajos lo más importante es si sabes hacer tu trabajo. Y cuando son referencias falsas, a mí también me tocó que había referencias falsas y yo la referencia la buscaba. Buscaba si está en el cargo que yo dijo, si existe en algún lado. Hay gente que tiene base de datos para solo con el root o con el nombre, te sale toda la información de las personas, dónde está, qué está haciendo, qué cargo tiene. Entonces finalmente por uno o por otro lado se termina pillando y hay gente que maneja ciertas bases de datos y ese tipo de como chanchullos, no existe una lista negra oficial de CB, pero hay ciertas empresas o organizaciones que van haciendo esa como lista negra interna, sobre todo los que son como de atenciones comerciales, front office o todo lo que es relacionado como banco, ya sea de Falabella, Banco Grande, atención de tarjetas, todo ese tipo de rubros así tienen sus listas, propias listas negras, por si acaso, para que lo tengan presente. Raúl, ahora que Vivi pudo entrar de nuevo, Vivi, teníamos problemas con el audio, con escucharte. Quizás si desactivas la cámara y vuelves a hablarnos, se escuche mejor. Probemos, po. ¿Te parece? Viviana, Ya.
Sí, que lo que le estaba comentando, que me recomendó, lo primero que me dijo es tranquila, porque yo le dije, yo no sé nada de eso, capaz de que me corte un dedo allá, mija. Entonces ella me dijo, no, es que no requiere experiencia porque allá te van a dar una capacitación. Entonces le dije, pero ellos, eso es lo que ellos te piden. Y me dijo, sí, es que de hecho yo dije que tenía una amiga que necesitaba trabajo y que no tenía ninguna clase de experiencia en el tema. Entonces ya me dijo que sí, fui, y como les digo, fui a la entrevista, fui con dos personas, sí, a entrevista. Y ya me pidieron la talla del uniforme, todo. Yo, supuestamente ya no era sino que me llamaran para decirme cuándo empezaba y listo. Y entonces ya ahí fue donde me decepcioné porque esta niña me dijo lo del, claro, y a mí me dijeron, bueno, coloquen lo que ha trabajado. Y yo, bueno, he cuidado pacientes, porque es lo que más sé hacer. Yo he cuidado pacientes, he trabajado como mucama, inclusive hasta coloqué que haya trabajado haciendo aseo, porque acá en Chile me ha tocado hacer de todo. Y no, y como que ninguna de las cosas que coloqué les gustó, porque claro que en lo que más énfasis le hice fue en lo del cuidado de adultos mayores. Y cuando ella me preguntó, también yo le dije que había estudiado y había trabajado varios años con pacientes, pues, adultos mayores. Y entonces, no, pero eso fue lo que no le gustó a la muchacha, no sé por qué se supone que no necesitaban experiencia para el cargo que yo estaba postulando. ¿Cuál era el Entonces, cargo, esa es Diana? mi duda. Por ejemplo, si, como te digo, para fiambrera en el Santa Isabel. Fiambrera es la que vende los ¿Mm? quesos, las carnes, todas esas cosas. Y pues yo dije, qué rico, porque va a ser una nueva experiencia para mí, voy a aprender algo nuevo, pero no, me dejaron con los crespos hechos porque no, la señora dice que no califiqué, pero yo le juro que cuando yo hablé con ella en la entrevista, uno sabe, uno ya más o menos sabe cuando le piensan dar el trabajo o cuando le matan como la ilusión, ¿sí me entiendes? Cuando le Sí. dicen a uno, bueno, no, tranquila, yo la llamo, pero no, yo vi que le gusté, le gustó mi forma de ser, le gustó porque pedían mucho presentación personal y pues yo tenía buena presentación personal, yo fui muy bien organizadita y todo, pero no, ya cuando la niña esta, que era tan amiga de una de las que me entrevistó, me dijo que el por qué, me dijo que no, que yo tenía que aspirar a algo más, no sé qué fue, algo así. O sea, me dio a entender como que yo en cualquier momento podía dejar el trabajo botado por irme a trabajar en lo que a mí realmente me gusta, porque lo que esta que me recomendó. Entonces no, me decepcionó, pero demasiado, porque si yo postulé porque quería trabajar en lo que cayera, pero esa fue mi mala experiencia. Y otra cosa que también a mí un currículo en estos días, alguien me dijo, donde me lo iban a imprimir, me dijo, no, es que entre más trabajos usted coloque, mejor. Pero yo tengo esa duda porque es que a mí personalmente me parece que si yo coloco muchos trabajos, pues en todas las cosas que he trabajado, pues yo pienso que la persona que me entrevista va a decir, no, pero es que esta como es inestable, no dura en ningún trabajo. Pues pienso yo, no sé si será lo Ya. correcto o si sí debo colocar lo que es. Gracias. Mira, ahí Viviana, buena pregunta en verdad, porque hay varios puntos que tocar. Primero, respondiendo a lo último, yo siempre creo que es muy bueno tener de 2 hasta 3 currículum, porque por lo mismo, porque uno postula a veces a cosas muy distintas y al tener tantos rubros distintos de trabajo, van generando esto de, ah, pero mira, no le gustó y se pasó esto, ah, no le gustó, y uno asume cosas sin saber cuál es la realidad, porque como tú dices, claro, pues estás trabajando en cualquier cosa que te ofrezcan, y si este lugar la enfermería era un lugar como seguro, tú ibas a estar estable. Segundo, lo que te hicieron, para mí, desde mi punto de vista como de selección, es una falta de respeto igual, porque si ya te habían pedido las tallas, ya prácticamente te habían asegurado todo. Yo creo que realmente, si tienes estudios, claro, y trabajaste harto tiempo en otras áreas, uno como psicólogo asume que cuando te salga algo de tu área, te vas a ir.
pero ellos no tienen idea si uno tiene que revalidar títulos, si uno tiene que revalidar la experiencia, uno tiene ni idea de nada. Entonces, en ese sentido, a veces es bueno conectar que hay estudios para el cargo que sea necesario, pero si es un cargo en el que no requiere estudio, es mejor no colocarlo. No es faltar a la verdad, es simplemente para que no te eliminen por temas como que, usted trabajó mucho tiempo en esta área, entonces cuando le salga algo de eso, que es lo que le gusta, se va a ir. Como, quizás habría que dejarlo más en claro en la entrevista, pero te insisto, Viviana, yo creo que fue una falta de respeto porque ya cuando uno pide talla es porque prácticamente está ahí adentro, como tú dices. Y si es un trabajo como este que en verdad lo que se requiere es una semana de inducción y capacitación, claro, pues, o sea, mira, yo te recomendaría en ese sentido también como tener más de un currículum, y los que sean como rubros como este de la fiambrería, quizás tener un CV un poco más como concreto con las obras y siempre también un buen resumen profesional de eso, aclara también preguntas, así como decir que, sabes que yo vengo desde afuera, estoy buscando trabajo donde me puedan ofrecer estabilidad, si es donde me estoy postulando mucho mejor, pero quizás, o dejarlo también en claro en la entrevista. Pero, insisto, muchas veces eliminan por eso, porque al creer que uno tiene un estudio y trabajó harto tiempo eso, uno quiere seguir trabajando 5, 10, 15 años más, y en verdad no es tan así. No es tan así, y sobre todo hoy en día en pandemia uno busca trabajo en lo que puede encontrar. Sí, yo le encuentro harta razón a Raúl y podría dar como la misma recomendación, que a veces es bueno tener más de un currículum, entonces, por ejemplo, si quieren postular un trabajo más simple, pueden sacar ciertos trabajos que complejizan su currículum, o por ejemplo, si tienen experiencia, voy a inventar, en construcción, en venta y en limpieza, y el trabajo al que están postulando tiene que ver con construcción, quizás pueden sacar los otros rubros de su currículum y dejar sola la experiencia que tienen en construcción. Claro. Porque igual pasa harto lo que mencionaba Sebastián en el chat, que es el tema de la sobrecalificación. Porque, por ejemplo, si yo tengo título de psicóloga, que es en mi caso, pero estoy postulando, por ejemplo, de cajera en un supermercado, van a decir, pero cuando le salga una pega de psicóloga, lo más probable es que deje esta botada. Entonces, no le vamos a dar el trabajo porque generalmente quieren continuidad y una estabilidad en los trabajadores. Entonces, de repente, si efectivamente lo que yo quiero es encontrar pega como cajera de supermercado, es mejor sacar mi título para el currículum de presentación. Porque si no, en verdad, te eliminan desde ahí, Exactamente. ni siquiera te dan la oportunidad de ir a entrevista y decir, oye, ¿sabes qué pasó esto? Pero yo lo que creo, Viviana, que en tu caso tuvo que haber habido otra persona. Esto tuvo que estar un poco más arreglado y tuvo que haber habido alguien cercano que pasa mucho en todas áreas privadas, públicas, y tuvieron que haber dejado a esa persona. Y te dieron como excusa como la sobrecalificación. Chiquillos, de hecho, para eso mismo, para estos como 2 o 3, como tener currículum, quería presentarle ahora, a ver, voy a dejar de compartir para compartir todo. Ahí sí, ahí se está compartiendo de manera general, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Acá les voy a dejar junto con Catherine y los demás chiquillos modelos de currículum. Todos están así. Los voy a abrir para que los vayan viendo. Abrir edición. Habilitar edición. Los traté de hacer con formatos un poco distintos para que vayan, por el cual se sientan más cómodos, lo puedan modificar, cambiar, preguntar. Hay ejemplos en todos. No, el otro era. Hay ejemplos en todos, están donde se coloca cada cosa. Lo traté de hacer lo más didáctico para que no tengan problema. Y quería mostrarle este como ejemplo primero. No sé si se ve bien. Vamos a Sí, aumentarle sí, mucho. está bien. Ahí Ahí. lo agrandaste. Ahí, Perfecto. sí, ahí está. Dale nomás, Rosita. Ya. Eh, ya, perfecto. Y entonces, como les decía, para ir viendo en físico lo que les estaba hablando y que no quede solamente como en el aire,
Hay aspectos básicos que hay que colocar como los datos personales, nombre y apellido, nombre completo en verdad y apellido, o también el nombre puede ir acá donde dice currículum vitae, se asume que es un currículum, se nos está mandando por un tema de trabajo, cédula de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos, email y profesión u oficio. Súper importante colocar. Y se lo llena así tal cual como aparece. En los temas como de educación es bueno colocar siempre el año de egreso o de qué año hasta cuál año fue, nombre de la institución y comuna. Como les ponía abajo, como coloqué debajo que 2000, año de egreso, 2005, Colegio Polivalente Vicente Valdés, ¿qué comuna? La Florida. Directo ahí. Eso, y esto, aquí en esto mismo se colocan los estudios, estudios de colegio, estudios técnicos universitarios y diplomados o cursos de posgrados que puedan tener. En la parte de experiencia laboral, para que quede claro y no haya confusión en esto, ojalá dejar en este formato años en el que ha trabajado, mes y año, o sea, de marzo del 2019 de mayo del 2019 a marzo del 2020, el cargo el cual desempeñó, operario de bodega, auxiliar de aseo, ayudante de peluquería, cualquiera de los cargos que haya tenido, o como se le hayan llamado en el lugar del cargo, se coloca nombre de la institución, Agua, Mall Costanera Center, peluquería a tu propio estilo, y las cantidades de horas que estuvo. Part-time, full-time, si fue full-time fue 45 horas, y las funciones realizadas o a realizar. Y en esto es lo que yo les decía un poco, que acá les colocaba un ejemplo para que se entendiera perfectamente, que sean como tareas concretas. O sea, si trabajé de operario de bodega en Tagua, Parta, y mis funciones fue preparación de pedidos, armado y desarmado o embalaje o desembalaje de palets y utilización de radios para emergencia. Ya si existen, si la persona que la está entrevistando quiere saber más, al colocar estas cosas puntuales le va a dar el espacio a ustedes para que también se puedan explayar y contar un poco más del trabajo, de lo que tuvieron que hacer, para que eso también demuestre el manejo que ustedes tuvieron del trabajo, de lo que sea que hayan estado haciendo. Aquí pongo otro ejemplo como de enero 2020 a la actualidad. Me tocó hacer de auxiliar de aseo en el Mall Costanera Center 45 horas. ¿Qué hice? Limpieza de todo tipo de superficies y materias, encargado de organización de las limpiezas urgentes, orden y reposición de materiales en bodega. O sea, que sea totalmente como concreto. Y el ejemplo que les da antes de la peluquería, o sea, de marzo del 2018 a diciembre del 2020, ayudante de peluquería, tu propio estilo, 44 horas, y las funciones que realizó, que ya acá es un poco más como, le puse como más, todo esto se puede acotar o hablar en mayores palabras, como recepción de clientes, gestionar y programar citas para la peluquería, lavado y secado de cabello, manicura, cobros de clientes, mantenimiento de limpieza del material de peluquería. Entonces, todos son como trabajos súper concretos. Si hubiera sido en el caso, como decía Viviana, en fiambrería, tuviera que haber sido como atención al cliente, manejo de utensilios, también puede hacer capacitación para el uso para poder utilizar las máquinas, puede haber sido también limpieza del sector después de terminar, y algo que tenga, y también puede haber algo como ¿cómo se llama esto? Como de pasar la antorcha al siguiente en el turno, dejando como todo claro qué cosa, es más como un tema de operario, de bodega, como cuánto se utilizó, qué fue lo que quedó y qué queda para el día, que también se utilizan en varios sectores. Entonces, que, insisto, el trabajo sea como acotado, que se entienda, y el resto de qué más hicieron, qué pasó, es muy bueno que lo describan en la entrevista, porque así también les da espacio a ustedes para poder desarrollarse. Como les decía, en cursos, capacitaciones, certificaciones, talleres, cualquier tipo que están haciendo, el formato es más o menos el mismo. El nombre del curso, que uno le pone curso, taller, capacitación para entender qué es cada cosa. El nombre del curso, en estos casos puse un ejemplo de primeros auxilios y cuidados de enfermos. ¿Quién imparte el curso? La Municipalidad de La Cisterna.
y en qué año realizó el curso, taller, capacitación, certificación, lo que sea que haya realizado. Año 2021, 2019, 2018, da lo mismo. La idea es que quede claro en qué lo hizo y dónde lo hizo. Acá viene lo que les comentaba como las otras habilidades. También que quede muy claro, no sé pues, si es en nivel de computación, hablar de qué programa o software maneja y el nivel en el cual lo maneja. Básico, o también hay gente que en vez de básico le pone nivel usuario, para que se entienda que es como básico, nivel mediano avanzado. Y de esto pueden ser, como le decía acá en este caso como ejemplo, manejo de Office en Word, PowerPoint, Excel, bla, bla, nivel básico. Si también acá de esto hubo alguna certificación, se coloca más arriba. Se coloca en la parte de arriba de cursos, capacitaciones, calificaciones. Eso pasa lo mismo con los idiomas, porque hay veces, muchas veces que las municipalidades imparten cursos básicos y lo mismo, en el idioma es qué idioma habla, nivel y escritura del cual lo habla, básico, medio avanzado y si tuvo algún tipo de certificación. En la licencia para conducir es exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de licencia tiene y en qué año consiguió la licencia? O sea, aquí puede haber sido, yo le puse entre paréntesis 2015 o puede haber sido desde el año 2015. Y se va entendiendo de la misma forma. Porque ya uno sabe que si por lo menos hay procesos formales para pasar de una licencia a otra, que para poder saltar de la B a la A, tiene que haber por lo menos 5 años de licencia tipo B. Entonces, por lo menos si está uno contratando para un tipo de cargo y no se requieren que tú tengas licencia tipo A para poder manejar autos más grandes, quizá, por último lo puede conseguir más fácilmente. Y finalmente, como les decía, la referencia, que vaya, todos estos son ejemplos ficticios por si acaso, no hay ninguno real, si buscan el nombre o el mail no existe, o creo yo no que no existe. Nombre de la persona, cargo el cual desempeña, teléfono contacto, email o mail. Entonces en este caso, María Hurtado Soto, jefa de obra en, no sé, XXX, y el número de contacto, y ojalá de preferencia junto con el mail, porque así da más seguridad para el que está revisando de que el contacto es real, que si solo fuera mail o si solo fuera teléfono de contacto. Y como les comentaba, vamos a dejar guardado esto, chiquillos, de esto mismo están en estos distintos formatos, donde aquí va la dirección, contacto, mail, acá le puede colocar la profesión, la experiencia laboral, todo esto son fechas ficticias, de qué año fue, cargo, nombre de la institución, comuna, y las principales labores que tuvo que realizar. También en la educación, hoy aquí se me traspapeló, bueno, ahí lo corrijo. Cursos, capacitaciones, certificaciones y las referencias. Asimismo, en el tercer formato, en el cual les acomode más en verdad, así finalmente todos estos son legibles. Nombre completo, root, formación académica, experiencia laboral y, bueno, capacitaciones, habilidades y referencias. Yo se los traté de dar también primero para que ustedes lo puedan tener, para poder hacer más de un currículum. No necesariamente tiene que ser distinto modelo, cada currículum puede ser el mismo, pero con distintos tipos de experiencia contando, pero los dejé más que nada por si también tenían algún pariente, algún cercano o alguien que estaba buscando cómo completar su currículum y lo pueden servir, lo pueden traspasar, también bienvenido sea. Recuerden que lo más importante es que el currículum sea claro, legible y que ojalá no tenga más de 2, 3 páginas como mucho, porque en verdad ya más no lo leen o creen como le pasó a Viviana, que está muy sobrecalificada para el tipo de trabajo que es. Raúl, tenemos unas preguntas en el chat. A ver. En la primera nos preguntan si puedes comentar sobre la fotografía en los currículum vitae, si para los encargados de reclutamiento suma o es indiferente. Mira, desde la honestidad, para algunos cargos sigue siendo importante, pero ante la ley es ilegal, ya no se puede pedir. Si la foto va, aunque debería uno dejarlo eliminado por eso mismo. Pero hay encargos que hoy en día, sobre todo lo que son como recepción de clientes o atención front office, que igual como que ojalá de preferencia que tenga la foto, pero eso
se eliminó por los sesgos, por todo lo que generaba, porque hay veces que porque la persona era morena, era negra, era asiática, o no era rubia para el sector alto de Las Condes, queda automáticamente discriminado. Entonces, depende para el tipo de cargo. Si uno está postulando, muy sinceramente, si está postulando algún tipo de cargo como de recepcionista, vendedor de tarjetas, front office, pucha, yo igual lo colocaría porque ese tipo de cargo que es de venta piden como un tema de presentación. Y ojalá la foto lo más formal posible, lo más. Pero si no, no es obligatorio y si te lo piden, uno puede denunciar. Por eso se coloca según el cargo al que postule, o se coloca igual la información. Es que no escuché, no entendí esa pregunta. Creo que esa pregunta era de la Vivi respecto a la parte de la licencia de conducir. Como si siempre se rellenaba la parte final o solamente depende del cargo. Creo que en torno a otras habilidades preguntaba. Mira, depende, bueno, de lo que en habilidades tú puedas colocar, pero suponte tipo de licencia de conducir siempre sirve, aunque uno crea que, no sé, yo voy no sé, de auxiliar de aseo, de secretario, uno nunca, como yo insisto, uno nunca sabe la diversidad de necesidades que puede existir en un lugar de trabajo. Uno va yo me imagino que a todos acá les ha pasado que uno va por un trabajo A y termina siendo B, C, D, E, aparte de la. Entonces, en ese caso, si uno maneja eso, si uno tiene un nivel de computación, para mí es esencial poder colocarlo, aunque sean temas muy básicos que, no sé, manejo Windows 10, que es como el sistema operativo del computador, sé manejarlo. Ya, perfecto, o sea, sabe cómo utilizarlo. Entonces, en ese caso siempre va a ser necesario tenerlo. Yo respecto a eso, Raúl, creo que en las partes de otras habilidades, por ejemplo, además de el Office o esas plataformas, creo que en la actualidad, como con la realidad del teletrabajo, quizás igual está bueno poder precisar el uso de Zoom, por ejemplo, Meet, Sí. de Teams. Creo que eso va a ser como súper considerado de ahora en adelante. Sí, totalmente, concuerdo totalmente, Catherine, sí. Sobre todo para acá, para temas de teletrabajo, eso y cualquier tipo de uso de plataforma sí es muy esencial. Hasta el uso de Outlook, que a veces puede ser un poco complicado, es también esencial colocarlo si uno lo sabe manejar, para programar reuniones, para poder hacer citas, pero sí. Todo ese tipo de habilidades, chiquillos, que se le puedan ocurrir, que puedan parecer quizás normales, es de muy mucha importancia. Porque sobre todo ahora todas las plataformas desde que partió la pandemia, por temas laborales y porque cada vez se exige más, están cada vez como innovando, renovando. Entonces, si usted tiene un buen manejo de eso, claro, pues es súper óptimo, sobre todo en trabajos como de secretario o lo que sea como de programar cronogramas de algo. Las herramientas de Google igual. Es como súper saber usar el Drive, el Google Calendar. Gracias, chiquillos. Sí, no lo había puesto, tienes toda la razón, Catherine. Zoom, Google Meet. No sé qué otro tipo de plataformas utilizan. El Teams. Eso creo que... Calendar. Drive. Calendar. Ay. Por lo menos esas han sido mis experiencias. Si alguien más quiere comentar alguna otra o no sé si ya estamos en hora para el siguiente curso, me dicen ustedes. ¿O alguien tiene otra pregunta? Avísenme. Tenemos 5 minutos más, entonces si alguien tiene otra pregunta, también bienvenido. Sí, igual dejarles la tranquilidad que les vamos a mandar, terminando las capacitaciones, estos formatos, en el caso de que ustedes quieran hacer su currículum, puedan utilizarlo y evidentemente se pueden contactar con los o las estudiantes en práctica que están trabajando con ustedes para que puedan ayudarles también, ya para que tengan esa tranquilidad. Y por otro lado, está siendo grabada esta capacitación,
así que igual la podemos difundir por si quieren volver a verla o compartirla con alguien. Igual vamos a hacerle llegar toda esta información. Igualmente el PowerPoint que vimos hoy día se los voy a hacer llegar también lo que necesiten, no, no hay problema en eso. O también si tienen alguna duda, el que no pueda estar en el siguiente módulo, que es cómo enfrentar una entrevista, y me quiere hacer una pregunta ahora también, bienvenido sea. Hola, mira, en las capacitaciones de qué son, yo me acabo de meter Hola David, ¿cómo estáis? aquí más o menos nomás. Pucha, ánimo, ánimo, la Katy por acá. La primera Hola. capacitación que hicimos, David, fue de currículum vitae, de cómo hacer el currículum. Te podemos Ah, mandar toda la información, así que no te preocupes. Y la que viene ahora es cómo enfrentar una entrevista de trabajo. no, yo en eso yo no tengo problema porque yo sé hacer los currículos y sé cómo, ya he pasado por esto de ir cuando voy a buscar trabajo, cómo uno tiene que entrar a una oficina, cómo presentarse, todo eso, ¿cachai? Cuando uno va a una entrevista de trabajo, sé ya, yo cacho cómo hacer un currículo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que ponerle, toda la esta. Ujú. Porque yo ya tengo mucha experiencia en esa cosa también, así que. Fantástico, David. Entonces, bueno, si quieres, nos acompañas. Sería genial igual porque nos podrías ir dando tus impresiones o si tienes que hacer alguna otra cosita, no hay problema. No, no tengo Contando que hacer la... nada, que yo estoy aquí, Ah, relajado. fantástico. Entonces así Me, compartimos un ratito. Ya va a empezar me, la capacitación de entrevista. me encanta copuchar. O también si quieres comentar experiencia en esto, también es súper útil para todos como poder dar... Sí, mira, lo que pasa es que también uno cuando va a una entrevista de trabajo, ¿me escuchan o no? Sí, 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 David, que sí, se nos se había escucha. prendido otro micrófono, pero ahora te escuchamos. Ya, lo que pasa en mi experiencia en la esta de cuando uno va a buscar trabajo así, ya, ni que en todos los trabajos cuando tú llevas currículo, todo eso, los currículos tienen que ir con fotos, ¿cachai? Con la foto de uno. Pero yo jamás he llevado los currículos con foto de uno. Cuando yo voy a una entrevista, ya me están entrevistando, me hacen preguntas, todas esas cosas. No es mucho lo que te preguntan tampoco. Te preguntan qué experiencia tú tienes en el asunto del trabajo que tú estás postulando, ¿cachai o no? Y te preguntan varias cosas más. Y lo único malo es que te dicen ya, aquí durante el día o en la semana lo vamos a estar llamando, ¿ya? Y yo les digo, mire, le digo yo, discúlpeme, pero eh, si usted yo vengo para acá para que me puedan contratar todo eso y para que vean cómo yo voy en el tiempo, en el momento ahí o en la semana que me vean cómo yo me ejerzo en el trabajo, ¿ya? Porque eso que a ti te van a llamar no pasa nunca, no te llaman, ¿ya? A No, ti no te llaman, porque a mí me ha pasado. Una vez que pierdo plata dejando el currículo, ¿ya? Porque hacer el currículo, sacarle fotocopia al currículo, más encima que tú tienes que sacar también el papel de antecedentes, porque te piden todos esos papeles, te piden recomendaciones, todas las cosas donde tú trabajas, ¿ya? Porque tú tienes que ir a tu otro trabajo, pedir una recomendación, ahí tú pierdes tiempo, ¿sabes? Le digo yo siempre lo he hecho así, sabe que si ya no, yo no voy a esperar hasta que ustedes me llamen, si me quieren contratar, me contratan, para que ustedes vayan viendo mi rendimiento aquí en lo que yo hago y en lo que yo estoy pidiendo de trabajo. Yo el currículo no se lo voy a dejar porque ya le digo, esto me ha pasado ya, que me dice que me van a llamar y me tienen esperando ahí y a mí no me sirve eso, no me sirve. A mí me sirve que ustedes me vean trabajando y ahí ustedes me van evaluando lo que yo lo que estoy haciendo, en lo que yo sé. Pero yo digo, a mí no me sirve que ustedes me estén llamando. ¿Por qué no llaman? No van a llamar, yo sé que no van a llamar, le digo yo. chuta, Por sí, eso
estas de los currículos uno los puede hacer, pero uno no puede estar dejando currículos por todos lados, gastando mucha plata y estar haciendo currículos todos los días, hay que estar sacando papel para perder antecedentes, todas las cuestiones, y eso es un gastarío de plata también. En ese caso, David, yo, bueno, como comentaba un poco en este curso pasado, que, insisto, la organización es muy variada, tiene necesidades muy distintas, y sobre todo cuando son lugares de mediana empresa para arriba, es tanta la cantidad de trabajo que uno tiene la buena intención de avisar, o de decir, sabes que no te vamos a llamar, o te vamos a avisar en una semana y media más si sí o si no. Pero realmente en la realidad ese tipo de gestión no sucede, como tú dices, y muchas No, veces mira, uno se queda esperando, uno se queda no, así yo como, no oye, me habrá concuerdo llamar algo. contigo. Yo no concuerdo contigo Mm. porque yo he ido a yo cuando quedé sin trabajo, yo fui a varias empresas, ya, y Por eso, esperando, yo ya, yo ahí me voy a otro lado, busco en otro lado y mientras busco, nunca te llaman, porque a mí me pasó, por eso te estoy diciendo, y siendo chileno yo de aquí, no sé, a mí me ha pasado, he trabajado en varios lados haciendo procesos de selección en empresas chicas, grandes, por eso te digo que esto pasa, y es una realidad que pasa a nivel general porque no por existe eso te una digo también, deferencia, no existe una como empatía con el entrevistado para en verdad avisarle, o por último hacerte una retroalimentación, o decirte, ¿sabes qué, David? Mira, en verdad hay un 60% que te podemos contratar. Yo igual te recomendaría que buscaras otros lugares, pero en 2 semanas, ese pero tipo eso no te lo de dicen, información, no, por ellos no supuesto te que lo no. dicen, No, en ningún lado te dicen esas cosas que tú dices, jamás en mi vida, ya de los 500 años que llevo aquí en Chile, yo soy chileno, nunca en mi vida me han dicho eso, jamás. El ¿ya? mejor país de Chile. Mira, Jamás. en la única parte que a mí me dejaron al tiro trabajando fue cuando fui acá al trabajo ahí a Metro. Claro. Llegué, me mandaron a hacer los papeles, lo hice, después vi que pusieron un letrero que se necesita jardinero. Yo le dije, mira, yo soy jardinero, listo, yo trabajé en tal parte ahí, porque yo trabajé en el parque que está al frente de la casa aquí, del campamento, el parque de la familia, y yo trabajé ahí. Ya me dijo, me llamaron para entrar a la oficina, me hicieron el contrato al tiro me lo hicieron, ¿cachai? Ningún problema. Mm. Pero Y ya, te insisto, David, en ese sentido, uno nunca, de verdad, hasta yo como psicólogo, no tienes cómo saber cuál es la necesidad real del puesto, porque hay veces que abren concursos, te entrevistan, te dicen sí, vamos a llamar, y dentro del misma área de selección están tan desordenados, David, tan desordenados, que el cargo quizás sí lo necesitaban urgente, pero no se preocuparon hasta un mes y medio después. O en verdad necesitaban llenarlo tan rápido que cuando lo llenaron, se olvidaron al tiro de los otros postulantes. Y esa es una por eso mala costumbre chilena que existe, por es eso una te mala digo, por costumbre eso en que general a yo, nivel Eh, de yo relaciones cuando iba a buscar civiles. trabajo, a mí me pasaba eso que te decía, te vamos a llamar. Yo le decía que me devolvieran el currículo, le decía yo, porque no lo van a hacer. Porque yo le decía, mira, yo estoy sin trabajo y tengo que estar gastando plata, 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 plata en cada esta que me dice que me van a llamar, pero nunca me llaman. Una vez dejé el currículo, no me lo dejé ahí, pero nunca me llamaron. Pasaron los meses, jamás me llamaron. No, y fue, Ellos, tenemos a Lady igual que levantó su mano para opinar. por favor, Gracias, David, por tu igual voy a experiencia. tomar después unas cosas que dijo David para hablarlas después en la capacitación. Eh, Hola, Buenas Gaby. tardes. Buenas noches. Hola. Hola, David. Bueno, pues escuchando a David, pues yo también tuve la experiencia de llevar currículum y me pasó eso que me iban a llamar. Pero a mí sí me llamaron, yo no hice pues lo de David, que esto, lo otro, porque igual yo soy colombiana y uno no puede como ser muy exigente en el sentido de que, ay, vengo a buscar trabajo, entonces si no me lo dan, mejor yo me lo llevo. Entonces yo encuentro que también como, no sé, pues uno tiene que esperar porque ¿qué más se va a hacer? Como exigiendo. Bueno, de pronto los chilenos tendrán esa tendencia, pero uno, o por lo menos yo no.
Y mi experiencia fue que yo repartí varios currículos y en una de ellas me hicieron la entrevista, como dicen ustedes, al tiro. Pero yo quería el trabajo full, o sea, no quería part-time como era en su momento. Entonces me dijeron pues que iban a mirar pues la manera de que cuando estuviera full me iban a llamar. Entonces, como me vieron que yo estaba tan interesada, igual me llamaron como a los 4 días y que sí me servían mientras me buscaban uno pues full time, me podía ir solo los fines de semana como anfitriona ahí en París. Y yo le dije pues que sí, pero que preferiblemente pues mi idea era buscar full time para tener pues como una estabilidad laboral y económica en ese momento. Entonces ya después me llamaron, pero en ese transcurso de esperar, ya me habían llamado también desde otra empresa y ahí sí me contrataron pues al tiro. En ese lado yo sí fui como afortunada. Y después me llamaron de atención al cliente de Claro, pero ahí sí ya me tocó rechazar porque como que en esa época cuando yo trabajé, en ese tiempo era así como había como mucho trabajo. Entonces uno tenía como esa idea de decir cuál quiero y cuál no. Yo me imagino que hoy en día ya en la misma situación no es lo mismo, pero desde mi experiencia fue que sí me llamaron después de que me dijeron que le íbamos a llamar y igual le encontré también como una manera de sentirme importante porque a pesar de que yo no iba por full time, que porque habían también otros universitarios que lo buscaban part time, que es como en eso de verano que todos salen a buscar trabajo como por temporada, lo encontré como igual amable en el sentido de que me iban a buscar un trabajo y me llamaban a decirme pues que estaban buscando y que esperara como otro poco más. Y ya cuando ya dije que ya pues me había ido para otro lado, entonces yo ya ahí sí fui y recogí mi currículum porque ellos mismos me llamaron y me dijeron que sí quería y fuera a reclamar mi currículum. Entonces yo fui ahí lo reclamé. Yo creo que no en todas las empresas son así. Así No. que lo encontré muy amable. La verdad lo encontré, desde mi experiencia lo encontré muy amable. Y eso les comento. A todo lo contrario de adiós, gracias. Yo creo que he sido bendecida. Gracias, Gabriela, ¿cierto? Sí, sí. Lady, que la Gabriela es su Lady. hija. Perfecto. Oye, muchas gracias por la experiencia. Y también como redondear un poco lo que decía David, yo creo que David, ante cualquier entrevista, como dice Lady, uno no puede llegar y exigir nada, porque como uno va a buscar trabajo, si uno llega con esa predisposición, uno asume automáticamente que eres una persona conflictiva y puedes tener problemas como con otras personas, aunque tengas razón en lo que estás diciendo. Uno jamás va a negar eso, pero en ese tipo de como situaciones, al final el que sale perdiendo es uno, porque finalmente dicen, oye, puede ser muy conflictivo, no, ya sabes qué, dejémoslo ahí. Entonces, si uno viene como exigiendo, es súper complicado. Y lo que le pasa a Lady se da un poco más en el sector, como en los trabajos que tú estás haciendo, como de sí avisar, o también, en lo que yo creo, es que quizás te tocó alguien como joven, ¿o no? No sé si practicante o más jovencitos son, ellos tienen... No, mira que era un señor más bien como término medio. O de Mira. pronto fue que en ese tiempo, no sé, o sea, no es por darme la de a mucho, pero en ese tiempo ya fue hace harto, en el 2013 más o menos, no había como muchos radicados extranjeros. Entonces yo creo que cumplía como el perfil en París, ahí como en recepcionar a la gente, porque yo me imagino que ya había como varias culturas, pero no era tanto como ahora. Entonces, con solo escucharlo a uno, como que de una u otra manera, en lo personal, como que agradaba. Entonces, no sé si el acento, o no sé qué fue, un angelito que está siempre conmigo será. Pero en ese tiempo era mucho trabajo, o sea, había mucha demanda, mucha. Entonces, antes de que empezara a llegar como más en masa, como claro, distintos extranjeros, en verdad la atención del chileno promedio a las personas es pésima, es muy mala. Entonces, desde el momento en que llega los extranjeros, en que te pregunta, hola, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Ya desde ese primer momento la atención es distinta.
y uno nota la Claro. buena disposición al entrevistar de una persona que la tiene y de quien no, o quien tiene experiencia vendiendo o atendiendo gente y quien no. Entonces, claro, pues en un primer momento casi llegan a nosotros a capacitarnos o demostrarnos cómo es que se tiene que hacer. Entonces, es muy interesante. Y justo en eso me fui a trabajar en ventas, entonces ahí duré prácticamente todo el tiempo porque acá en Chile solo he tenido tres trabajos he tenido desde el 2010 que llegué, del 2012, perdón. Entonces, he tenido 3 y siempre ha sido como muy duraderos, aunque yo a veces también, pero usted ya me dejó claro lo del currículum, porque yo a veces decía, bueno, de pronto al tener tan poco como experiencia, de pronto también eso como que perjudica, pero también lo miraba por el lado bueno, porque decía, bueno, son pocos, pero son duraderos. Entonces no Sí. quiere decir que por ejemplo diga, no, son pocos, pero como Yo creo, consistentes, o sea, como de Lady, calidad. que de más de un año, o ya 2 años de preferencia, ya es una persona estable. No, yo Porque ya con estar ellos un duré año hasta que completo tuve pues a mi hija prácticamente, y sin embargo después de que tuve a mi hija ya trabajaba era por time por tema de la niña que no tengo quien me la cuide y que yo tampoco pues la dejo por ahí así. Entonces con ellos prácticamente llevo muchos años. Vamos a ver esto muy directamente de cómo enfrentar una entrevista. Y es el cómo enfrentar una entrevista, quiero que lo entiendan, quiero que entiendan cuál es la estructura de una entrevista. Si yo, cuando le hacen todas esas preguntas, que sepan para qué se la están haciendo. Esto siento que es un tema como súper importante y quiero abordarlo. ¿Por qué no avanza? Ahí está. Ya, y quiero abordarlo en 4 temáticas. Primero, tips para enfrentar una entrevista. Segundo, ¿qué se busca en una entrevista? Tercero, ¿cómo uno arma una entrevista para poder realizar a las personas? ¿Y cuál es el paso a paso de la entrevista? No solo cómo se arma, sino cómo se implementa para todo tipo de cargos, en algunos más especializados que en otros vamos a ir viendo. Primero, aspectos muy básicos, como todos nombraban, primero el cómo me visto. Uno tiene que adecuarse mucho al contexto en el cual está realizando la entrevista, sobre todo hacia cuál organización yo me estoy moviendo. Si quizás el lugar es menos informal, no es necesario quizás que vaya de corbata, de terno y corbata, pero sí quizás con un chaleco, una camisa, o relativamente como formal o semiformal, dependiendo de los sectores de trabajo. Ahí, como les decía, hay sectores que no piden tanta formalidad. De hecho, si uno va muy formal, es muy desorganizado, pero en la mayoría donde uno va a buscar trabajo, piden que haya una apariencia mínima. Segundo, la apariencia personal. Segregan, esto no lo digo porque influya en sí en su forma de trabajar, sino porque las empresas segregan mucho por si está afeitado o no está afeitado, tiene el pelo de color o no de color, usa arete o algún tipo de expansiones en los oídos, si tiene algún tipo de tatuaje. Hasta el día de hoy eso sigue siendo como una fuente de rechazo para alguien cuando lo ve de frente en frente, y que en verdad no influye en nada en su forma de trabajar, pero hay protocolos que lo piden y lo exigen dentro de las mismas organizaciones. Eh, sí. Y también en apariencia personal, chiquillos, yo sé, hoy en día estamos online, entonces no es lo mismo que yo esté así hablándole a usted, haciendo una entrevista de trabajo o haciendo una capacitación, que esté en verdad frente a ustedes, conversándolo, mirándolo, estando atento, gesticulando. Ya no estamos no todas las entrevistas se hacen en físico, entonces la gesticulación, si se puede ver a través de cámara, es mejor. Sobre todo si uno tiene trabajos que es con atención a las personas, para que se pueda entender que hay una didáctica, que se puede bajar a piso y conversarlo a las personas. Tercero, puntualidad. Parece muy obvio, pero puntualidad. Si están ya sea online o en físico, tienen una emergencia, un problema, avisen. Avisen con el teléfono contacto o al mail del contacto que tuvieron, o mandaron el currículum, ya sea por lo que sea. He escuchado de todo. Se le incendió el auto, el hijo le pasó un accidente en el colegio, la razón que sea. Somos humanos y a todos nos puede pasar, pero por favor denle aviso a la otra persona, porque si dan aviso les puede dar una chance de tener nuevamente otra entrevista si es que en verdad hubo una emergencia en el momento.
Cuarto consejo, sepa más del lugar. Si saben dónde van a trabajar, en este caso, como decía Lady, no sé, en el Santa Isabel, en la parte de fiambrería, bueno, conozcan un poco de Santa Isabel. ¿Hace cuánto tiempo? Todos tienen páginas web y en las páginas web tienen como la descripción de quiénes somos. Entonces, saber hace cuánto está el lugar ahí, de qué hora hasta qué hora atiende, no sé, si usted ha ido a comprar un Santa Isabel o algo, saber qué tipo de jamones tiene, si va a trabajar en fiambrería, por ejemplo, si va a trabajar, como le pasó a David, si uno va a trabajar en el metro, saber algo acerca más del metro, cómo se mueven, cuáles son los lugares de trabajo que existe, dónde voy a estar yo, qué pasa en ese sector, si ya sabe que va a estar en un metro en particular, qué pasa alrededor de ese metro, va mucha gente, no es muy concurrido, qué tipo de público hay. Entonces, el saber más del lugar durante la entrevista les puede jugar un favor, puede jugar muy a favor por cierto tipo de preguntas que vamos a revisar más adelante. Y último, que puede parecer muy obvio, saludarse y presentarse antes de comenzar la entrevista. Por más que la otra persona tenga el currículum, por más que ya te haya dicho, bueno, en mi caso, bueno, Raúl, pasa, ¿cómo hay estado? Es muy bueno igual, de buena manera igual presentarse, hola, bueno, soy Raúl Yáñez, ¿cómo está usted? Yo estoy aquí esperando la entrevista. Muy informal, muy formal o informal, pero siempre como saludarse, presentarse, que si estudió algo o viene de otro trabajo, comentarlo quizás muy brevemente y quedarse esperando la entrevista. Recuerden que aquí el que tiene que mover y hacer las preguntas y hacer todo es el psicólogo a cargo, no es ustedes. El trabajo de ustedes solamente es responder y entender qué es lo que le están preguntando. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Sí? Me van avisando porque no puedo ver el chat si hay algún mensaje. No hay preguntas, Raúl, así que puedes darle, ¿no? Acá creo que hay algunas cosas formales, no es necesario que se lo aprendan de memoria, sino que lo entiendan. Que primero que nada, en la entrevista se busca en esencia poder predecir en base a experiencias anteriores que ustedes han tenido en sus trabajos, cómo van a comportarse en el futuro. Ya sea de manera como relaciones sociales, ya sea en comportamiento de trabajo, o en otro tipo de rubros. O sea, cómo yo puedo ver durante la entrevista que han sido y cómo eso se va a ver reflejado en el trabajo. Yo digo, y este tipo de persona calza en el ambiente de este lugar, no es que ustedes sean malos o buenos trabajadores, es que si ustedes calzan en ese lugar de trabajo, que es algo súper localizado, focalizado, contextual, muy personal. Entonces, la entrevista, para que entiendan, ¿en qué ayuda? A establecer la experiencia y exigencia de la persona para el cargo, hacer un estimado más o menos de las motivaciones, personalidades, experiencias, hobbies que pueda tener las personas, eh, obtener un poco de información del candidato que me pueda ayudar a mí a generar mi informe psicológico de la persona. Y tercero, como les decía, predecir el desempeño y la adaptación de la persona en el lugar de trabajo nuevo. Para esto mismo, durante la entrevista, lo que principalmente se busca responder es, ¿la persona puede hacer el trabajo? ¿Sabe hacer el trabajo? ¿Y encajará en el ambiente que yo estoy buscando? Son las mismas preguntas que aquí atrás escribía. O sea, y aquí más acotado, ¿la persona puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. ¿Sabe hacer? Sí, ha tenido la experiencia anteriormente. Oye, ¿va a encajar acá en el ambiente de trabajo? ¿Será un buen trabajador? Mira, sabes que sí, la experiencia anterior demuestra que sí, por tal y tal motivo. Entonces, finalmente, para terminar esto, ¿cómo se arma una entrevista? Una entrevista se da, puede ser de distintas formas, pero la que más se usa es una entrevista que se le llama por competencia. ¿Qué quiere decir esto? Es una entrevista que busca saber en base a experiencias pasadas suyas, ya sea sociales, ya sea de formas laborales con habilidades, cómo esas experiencias pasadas van a repercutir en el futuro. Para eso es que se utiliza esta entrevista por competencia bajo una metodología que se llama START. Muy rápidamente, ¿esto qué quiere decir? Que
yo necesito saber, ante cualquier pregunta, chiquillos, cuando les pregunten, ¿cómo ha sido su relación con sus compañeros del trabajo? ¿Ha tenido un día difícil en el trabajo? ¿Cómo describiría usted que es un buen cliente? O varias preguntas de esa índole. No, lo importante no es la situación, no es si tuvo un conflicto. Lo importante de eso es saber cuál fue la situación, cuál fue la acción que hubo después de esa situación y cómo terminó. O sea, yo quiero saber si tú como trabajador tuviste un problema, perfecto, tuviste un problema con otro compañero. ¿Qué pasó? No, mira, él me dijo que yo era un tal por cual porque llegué tarde. Perfecto, ¿qué hiciste tú? ¿Sabes No, qué? ya le voy a aplicar la Ah, inyección, lo- espérame. te dice, ¿sabes? En verdad lo ignoré totalmente o no, sabes que me peleé con él, bla, bla, bla. Bueno, ¿y qué pasó? No, mira, sabes que el siguiente día conversamos, nos dimos cuenta que sí, yo estaba llegando muy tarde y estoy tratando de cambiarlo. Perfecto. O sea, lo importante de esto, chiquillos, no es el problema que hubo, sino cómo se resolvió. Porque hoy, sobre todo hoy en día, en teletrabajo o trabajos presenciales, como dependiendo si la fase de la cual estamos lo permite, quiero saber si la persona puede resolver por sí sola las problemáticas, ya sea de su trabajo o ya sea con sus compañeros, jefes o lo que sea. Entonces, esta como forma de entrevista busca predecir en base a experiencias pasadas, hechos que van a pasar en el futuro y saber si la persona es capaz de poder resolverlos. Entonces, muchas veces las personas quedan fuera de las entrevistas eh, porque la situación no la supo resolver, porque se la pasó el cacho al jefe, porque en verdad se agarró con un compañero y en vez de solucionarlo se empezó a aislar, 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 y uno lo cuenta contando su experiencia y está súper bien, pero al momento de evaluar juega muy en contra. Entonces, siempre va a ir en esta línea todo tipo de preguntas que hagan en su entrevista, ya sea alguien que es psicólogo o no psicólogo, es qué situación estuvo, como aquí sale en los cuadraditos, qué es lo que pasó o cómo pasó la situación, qué hiciste ante la situación, qué harías hoy en día también te pueden preguntar, y finalmente cómo se resolvió o qué hiciste tú para poder solucionar ese problema. Sobre todo los tipos de trabajos que son como le tocó a David en el metro, como le tocó a Lady, sí, sí, a Lady en atención como a personas, ¿cachai? Tienes un cliente difícil o llega personas con muy mala disposición. Entonces, ¿cómo tú resuelves ese problema? ¿Te afecta? O sea, si tú dices, no, mira, sabes que me afectó mucho y en verdad algo que todavía le doy hasta el día, doy vuelta y me pregunto cómo será y creo que necesito una capacitación, chuta, yo tengo algo súper inseguro. Y está bien que sean inseguros, pero quizás hoy en día no hay el tiempo suficiente para poder capacitar a alguien en ese tipo de medidas. Porque finalmente la atención de público no es simplemente algo, es algo que se puede ganar con la experiencia, pero hay técnicas para poder enfrentar de mejor manera a clientes complicados y que en verdad uno no se sienta mal o no lo tome personal, o si el otro, como debe pasar todos los días David en el metro, bueno, la gente llega pesada, anda con una mala disposición, siente que es un mal servicio, y en vez de decirle, hola, buenos días, ¿sabes qué? Quisiera saber esto, te dicen, oye, ¿dónde está esto? Y uno se lo toma súper personal. Entonces, todo ese tipo como de temáticas es bueno al bajarlas en entrevistas y cómo se resuelven. Súper importante. Ya. Y en base a esto, chiquillos, Viviana. Sí, Raúl, Viviana tiene una pregunta. Adelante, Vivi. Hola, sí, disculpa, yo le hago una consulta. Eso, que son, citan varias personas en un salón, le pasan unos formularios, no, como una tablet para que llene unos cuestionarios. ¿Usted tiene conocimiento de cómo son? Sí, yo fui a una entrevista allá en Sodexo y a mí me pareció fácil, o sea, me pareció muy fácil todo lo que le preguntan a uno y yo respondí honestamente. En una de esas preguntas fue que si de pronto hay una reunión entre sus compañeros, programan una salida para ir a un bar a compartir, a tomarse un trago, usted diría, pues yo como no tomo, yo no veo, y pues yo de cristiana, yo dije que no. Y a muchas cosas como
¿cómo así? Yo colocaba que no, porque yo, por ejemplo, no me voy a ir con mis compañeros a una fiesta porque no me gusta. Entonces, a muchas cosas le colocaba que no. Y había muchas personas. Yo le digo que, pues yo no quiero, a ver, no quiero que suene como que yo estoy discriminando a alguien ni nada, pero habían personas que uno le nota, bueno, aparentemente se nota que son un poquito menos, digamos, menos estudiados que uno, o sea, son como un poquito más ordinarios que uno, digámoslo así. Ujú. Viviana, si puedes apagar la cámara para que no se corte el audio, sería muy bueno. Sí, Vivi, tenemos problemas para escucharte, entonces quizás si apagas la cámara, el internet va a funcionar mejor ahí. Sí, es que consume muchos datos el uso de cámara. Exacto. Entonces, yo, Ay, se cayó. Sí, que se nos... preguntan, y tal cosa, y No le entiendo. No. preguntaban a uno las pues, hacían preguntas. Ay, Ya, perdón, Vivi, Vivi, no se ya, entiende. no, sí, ya, no te pudimos comprender. ya, Ahora sí ahora sí, puede apagar la cámara. A ver, dale. sí. Sí, se escucha más. Ay, se salió. Se cayó. Sí, se nos cayó, parece. Em, por O sea, mientras eso, que esperamos a Vivi, quizás podemos seguir con este segmento y retomamos la pregunta, pues, ¿te parece? pero eso, igual, es interesante lo que Ah, le claro. pasa a Vivi, que es algo que pasa generalmente, que bueno, uno va acostumbrado a que haya una entrevista personal, pero ¿qué pasa cuando uno va a una entrevista grupal? O sea, ahí es totalmente distinto la forma en que uno tiene que presentarse, porque generalmente las entrevistas grupales son para cargos que uno va a atender o trabajar con gente, o voy a desempeñar algún tipo de proyecto, o no sé. Entonces, o sí, en general como más como para atención en gente. En ese caso igual es bueno no acaparar, no tratar de yo responder las preguntas, yo siempre ser el primero, como dar un poco de espacio para poder. Ahí está Vivi. Vivi, ¿estás con nosotros? Recuerda lo de la cámara para que te escuchemos bien, porfa. Ya, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Ya la apagué. Ya, mire, se la hago pues cortita. En todo caso, bueno, hicieron la entrevista. Yo siento que yo respondí con toda la honestidad, que no voy a rumbas, que si a mi compañero me invita a tomar a un bar, yo no voy. Ya, resulta que teníamos ya que esperar un rato para que nos dijeran quién pasó la entrevista, porque era como la entrevista psicológica. Y resulta que en ese momento, pues yo dije, ah, yo paso, pues todo lo que preguntaron súper bien. Cuando llegaron y dijeron, bueno, las personas que vamos a llamar, por favor, se retiran, muchas gracias, y si quieren volver a postular, pueden postular hasta dentro de 3 meses. Y en una de esas salí yo. Entonces, yo le juro que yo quedé como traumatizada y mm, yo no pasé esta clase de entrevista. Y esa es la hora de que yo no sé por qué no pasé la entrevista, porque a uno no le dicen mm. nada. Y esta es la hora que yo quedé, pero ¿qué pasó? Yo, porque una entrevista tan fácil y por qué no la pasé. Y esa es la hora que yo no entiendo por qué, ya hasta me da miedo ir a una entrevista, porque no entiendo por qué no pasé la entrevista. Que uno como, Pero Viviana, esto se da como por el cuestionario que tuviste que rellenar antes, ¿cierto? Asumo que sí. No se escucha. ¿Tú me escuchas a mí? Perfecto. Mira, cuando pasa esto, pasa que, a ver, los test psicológicos en sí, ninguno se dicen que han sido adaptados para nuestra cultura, nuestra realidad chilena, pero no así los cuestionarios. Los cuestionarios generalmente se crean aquí y hay algún perfil un poco más segregador. En este caso, uno, suponte yo tampoco tomo mayormente mucho, entonces si me invitaran a tomar, no sé, iría quizás como para acompañar nomás, pero en ese tipo de cuestionario lo hacen como para saber si tú qué tan buen como relación social tienes con tus compañeros,
Sí, porque generalmente acá en Chile las relaciones como más de afiatamiento laboral se dan como por salir con los compañeros, no personalmente con uno, sino que salir un grupo, conocerse un poco más, como que se asume que en ese tipo de actividades uno genera una mejor relación de confianza. Y si es un trabajo que voy a tener que estar desempeñando con otro compañero, se va a ser necesario que ese tipo de cosas uno diga, sí, yo saldría a tomar, aunque no tomes. Porque tampoco la pregunta es, ¿tú te vas a emborrachar con tus compañeros? ¿Te vas a curar, cachai? Así como a sobrepasarte tomando. Eso es distinto. Pero si uno dice, oye, debería explicar que es por un tema como social. Pero es más que nada como por eso, porque tratan de ver si, cómo son esos aspectos sociales de convivencia. Es muy aislado, es muy callado, y me imagino que era para un tipo de cargo como más de trabajo en equipo, más de teniendo en contacto con personas. Me imagino que estaba como por algo por eso. Entonces, claro, eliminó automáticamente a gente. Lo que no, por eso les decía, todo tipo de test, cuestionario, no refleja la realidad de ustedes. Refleja quizás algunos aspectos sociales, pero claro, pues si dentro del contexto de la organización no estaba esa respuesta que esa organización quería, pucha, los deja afuera, pues. Y eso no implica que tú seas mala persona, que seas, no sé, pues, antisocial o poco sociable. No, no se da por eso. Voy a tener que volver a rumbear. Pucha, sí. Son cosas que pasan. Pucha, que lata, de verdad. Y son tonteras, en verdad. Voy a seguir con esto para terminar, que queda poquito. Entonces, chiquillos, la entrevista se estructura en 5 pasos, más o menos. Generalmente, ya sea por un psicólogo o no un psicólogo. Esto es para entrevistas individuales. Voy a aclararlo el tiro, porque entrevista grupal igual es distinto. Pero en entrevistas personales es normal que te pregunten datos personales. Oiga, usted, ¿qué es lo que hace? ¿Con quién vive? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuál es su deporte? ¿Qué cosas le gusta hacer fuera del ambiente de trabajo? Porque yo necesito saber si tienes familia, si es un trabajo con mucho estrés, ¿puedes apoyarte en alguien o tienes un deporte, un pasatiempo que te permita desestresarte? ¿Te gusta hacer algo más que simplemente trabajar aquí? O no sé, pues tienes que hoy en día no se puede preguntar si uno tiene hijos, si qué tipo de religión tiene, de cuál es su orientación sexual. Entonces tratan de sacar todo ese tipo de información preguntándole de manera indirecta en este tipo de como observaciones. Datos personales, hobby, deporte, familia, religiones, qué cosas les gusta hacer. Y a veces indagan un poco más o se centran en eso, porque hay lugares que aspectos todavía, hoy en día, que no debería ser aspectos como religiosos, usted tiene una familia heteroparental formada, es importante. Cuando en verdad no debería. Entonces, al paso de esto, pasa a ser lo que es la revisión curricular, que se hace generalmente con los psicólogos, o alguien del mismo cargo que está buscando, está haciendo entrevista, que es las típicas preguntas. ¿En qué has trabajado? No, mira, me he desempeñado tantos años en esto, he hecho todo esto otro, ya, perfecto. Y aquí vienen las preguntas. ¿Ha tenido alguna dificultad en el trabajo? Sí, sí, o sea, siempre es bueno decir que sí con tal, porque cualquiera que haya estado 3 o 6 meses en un trabajo ha tenido algún problema en algo, por ABC motivo, ya sea porque no había los requerimientos necesarios, ya sea porque tuvo un conflicto, no sé, con un cliente, da lo mismo. Siempre hay una situación y como les decía antes, lo importante no es el problema, sino cómo tomé la situación y cómo la resolví. Es lo más importante. Entonces, en este tipo de preguntas yo busco saber cómo has desarrollado tu trabajo y si tienes las habilidades que son necesarias para este tipo de cargo, para este tipo de trabajo. O sea, sabe organizar bien, tiene un buen trabajo en equipo, se sabe comunicar con otros, sabe resolver problemas, no sé, tiene aptitudes de liderazgo. Todo ese tipo de preguntas es, cuéntame un poco sobre sus trabajos, o cuál es qué es un día difícil para usted para el trabajo, o cuál es un cliente complicado, o cuál es un cliente más fácil o cómodo. Todo ese tipo de preguntas buscan saber cómo yo me desenvuelvo y cómo trabajo con las personas y cómo eso se puede predecir. Entonces, cuando le hagan ese tipo de preguntas, y también en las que vengan, y les vuelven a preguntar, y les vuelven a preguntar, o de manera distinta, es porque esa información todavía no ha sido llenada,
Todavía el informe que él necesita hacer todavía no se completa. Ya una vez teniendo como en claro esto, preguntan antes o después los aspectos sociales de convivencia con mis compañeros de trabajo, con mi jefatura y con la gente en general. Entonces, siempre aquí te preguntan, oiga, ¿has tenido algún problema con algún compañero de trabajo? ¿Has tenido algún roce con tu jefe? No sé, ¿te has sentido mal algún día en tu trabajo? Ya, lo mismo. Todas estas preguntas van orientadas a saber cómo yo soy con mis compañeros, cómo yo me desenvuelvo con un otro. O sea, como le pasó a Viviana, o sea, no se lo preguntaron, pero aquí, como era una entrevista en grupal, se lo hicieron a través del cuestionario. O sea, sabéis que ella no es muy buena, no tiene mucho trabajo en equipo y no es muy buena comunicándose porque no le gusta salir a carretear con otros compañeros. Pucha, qué lata que haya sido a través de un cuestionario porque no te dio tiempo a ti para poder explayarte y comentar bien cómo era el tema. Pero ves, todas esas preguntas van orientadas a, puede tener un buen trabajo en equipo, sabe comunicarse con sus compañeros, es una persona difícil con el jefe, o sea, va a ser alguien que va a haber que estar supervisándola, estar encima mucho tiempo de ella, o en verdad para un tipo de trabajo de atención al cliente no es muy óptima porque se enoja muy rápido o es un poco introvertida. Entonces, todo este tipo de aspectos van orientados a ese tipo de preguntas. Cuarto punto, el interés por la empresa. Esto no se dice formalmente, pero siempre se pregunta, que esto es, ¿qué tan comprometido estoy yo con el lugar de trabajo? O sea, ¿cuál es mi interés real? Y aquí te preguntan, bueno, las preguntas que salen acá, ¿por qué postula acá? No, mira, es que necesito trabajo y estoy postulando a 4 lugares distintos, 5. Chuta, sabe que ya, se agradece mucho la honestidad, pero es demasiada honestidad. O sea, si ustedes están en 4, 5, 6 lugares distintos de trabajo, yo puedo pensar que a la primera me van a abandonar. Entonces no te voy a colocar quizás como primera opción, sino quizás como una tercera opción si es que los primeros 2 se me cayeron por ABC motivo. Lo que les decía antes, ¿qué sabe del lugar? ¿Qué sabes de acá? No sé, nosotros trabajamos, a mí me tocó hacer trabajo en CMR y había una pregunta que era porque era de CMR, que ya no existe, ahora es Banco Falabella. Le preguntaba, a ver, ¿qué sabe de acá de CMR? No, mira, tienen tiendas de ropa, sí, 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 pero esto es CMR de tarjetas. ¿Qué sabe de aquí de las sucursales? Chuta, en verdad, nada. ¿Y ha tenido experiencia en esto anteriormente? Sí, no sé. Entonces, en esos temas es muy bueno saber del lugar, un poquito más de qué se trata el trabajo. Para esto es muy bueno si es que no van en físico y postulan online, al momento de revisar el aviso de cargo, hay una descripción de las tareas a realizar. Entonces, esa descripción va un poco como dando luces de qué es lo que se quiere en el lugar, qué es lo que se hace en el lugar, ya sea como les decía antes en el metro, saber un poco de metro, o sea, cuáles fueron las primeras líneas que se crearon. Uno nunca sabe si se lo pueden preguntar o no, o si la persona que está a cargo haciendo la entrevista, quizás qué va a preguntar, porque muchas veces no hay un psicólogo a cargo haciendo ese tipo de entrevistas. También, pretensiones a futuro. A veces preguntan, oye, ¿y usted cómo se ve en 6 meses más, 1 año, 2 años más? Y a veces uno responde muy sinceramente, me gustaría estar afuera, me gustaría, no sé, estar con mis hijos. Ahí la pregunta va más orientada hacia la empresa y decirles, no, miren, me gustaría poder estar trabajando acá, desempeñándome, como le pasó a Lady, sí, a Lady, ¿cachai? Así como, hoy se me fue. Hoy se me fue. Que no quería part-time, sino full-time todo el Claro, tiempo. claro. Entonces, o sea, a mí me gustaría poder trabajar acá, ya en 6 meses más poder estar trabajando de planta, poder tener los beneficios, estar trabajando full time. Entonces, estas pretensiones van acercando mucho el interés por la empresa. O sea, tú no estás postulando aquí porque es el trabajo que te salió, sino porque quizás te interesaba trabajar en este tipo de áreas, como las áreas que trabajan en el metro o las áreas que trabajan como ejecutivos son áreas que si uno en el tiempo se quiere especializar, da para mucho y uno puede hacer cursos, puede hacer capacitaciones, mucho en atención al cliente. También aquí, ¿qué tipo de otras preguntas pueden salir de interés por la empresa? Pa, 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 mm, pretensiones a futuros. No, eso. No sé si ustedes han tenido algún otro tipo de preguntas de esto.
¿Alguno haya tenido una experiencia? O termino y lo podemos comentar. Porque también, y también fuera del interés por la empresa, que hay que dejarlo en claro, de que uno está postulando ahí porque le gusta el lugar, porque conoce del lugar. El tema de fortaleza y debilidades, no importa, me preguntan mucho de cómo abordar las debilidades que uno tiene, cómo uno las comenta, cómo uno las dice. Y recuerden que lo importante no es que la debilidad no existe como tal, sino que son aspectos que son a mejorar. Entonces, cuando te preguntan, oye, no sé cuál es tu debilidad, y me ha tocado es que, ¿sabéis que en verdad soy súper ansioso? O no sé, soy muy impaciente. Bueno, y no importa tanto la debilidad, como les decía antes, es qué haces tú por ello, cómo tomas esto y lo desarrollas. No, mira, sabes que soy súper ansioso, por lo cual siempre trato de llegar 10 minutos antes, me preparo, no sé, trato de trabajar mi ansiedad de alguna manera para poder calmarme, ya sea por ansiedad, ya sea por impaciencia, ya sea hasta porque es enojón. No sé, oye, sabes que yo soy, en verdad, súper enojón porque me gusta tener todo estructurado. Bueno, ¿qué haces? No, mira, en mis tiempos libres trato de, no sé, por relajarme, trato de como enfocarme mucho en mi trabajo para no andar peleando por tonteras, porque me he dado cuenta de que si peleo es por esto. O sea, tener en claro por cuál es su debilidad, por qué pasa lo que pasa y cómo la puede trabajar. Eso es súper importante. No tanto de si existe, de hecho, si existe es mejor porque ya la tienes identificada. Y evitar como en frases clichés que soy muy trabajólico o soy muy perfeccionista. Ya, perfecto, está bien que lo digan, pero se va a contrastar durante la entrevista. Todas estas como fortaleza de debilidad se ven durante los aspectos que les dije antes, y si algo no calza, pucha, si tú no me dices la verdad, yo no voy a obligar a decírtelo y puedes quedar afuera. En otros, en los niveles de autonomía, que esto más que nada, más que preguntarlo, se ve un poco relacionado como con los decía antes, o sea, si tienen problemas laborales, sociales, de lo que sea que a todo el mundo nos pasa, es cómo resuelves eso, cómo tienes ese nivel de autonomía. O sea, logra, sobre todo en temas como de administrativo o de bodeguero o de atención al cliente, es como cómo uno resuelve ese conflicto que tiene. Tienes que llamar a tu jefe sí o sí, o puedes tener la misma autonomía para poder de alguna manera resolverlo. Aunque no haya sido óptimo el resultado, pero por último hubo un intento y se aprendió, que es lo más importante. Y bueno, no sé si alguna vez le han pasado a usted estas preguntas de por qué elegirte a ti y no a otra persona. Entonces, eso es como típico de, bueno, dice, bueno, es porque, mira, me gusta mucho trabajar, no sé, no sé, tengo un buen currículum y soy amable. Ya, pero ¿sabe qué? Pasaron 5 personas y todos tenían las mismas características. ¿Por qué tengo que contratarlo a usted? ¿Qué es lo que lo diferencia del resto ante esta situación? Y ahí uno tiene que tratar de pensarlo bien. Como decía David, ¿sabes qué? No sé si me diferencia esto, pero en este momento estoy muy acomplejado en mi vida, necesito un trabajo ahora ya. Eh, si necesitan a alguien que esté aquí a las 6 de la mañana, lo voy a estar todos los días. Y no sé si otra persona le puede ofrecer esto, pero yo en este momento tengo todas las ganas, toda la disposición, y eso, a pesar de que en sí no es una habilidad laboral como tal, es una competencia en sí. O sea, mi situación en este momento me está diferenciando del resto, porque quizá la persona que viene necesita la pega, o está buscando trabajo, pero no la necesita tanto como yo. Y así en distintos tipos de trabajo, no sé, en atención al cliente, ¿por qué deberíamos contratarlo a usted o no? No, porque sabes que a mí me gusta mucho trabajar con los temas de las personas, he hecho cursos, no sé, pues en comunicación efectiva, vengo trabajando en este tipo de área mucho tiempo, entonces es algo en el cual me gusta y me gusta trabajar como de manera sostenida. Entonces, ya, perfecto, o sea, no solo dijo que quizás decir que fue amable, que era como competente, lo dijo, pero en otras palabras es desenvolverse un poquito más, es lo que le están preguntando, para poder en verdad hacer una diferencia, como le pasó a Lady, que ella tenía, en ese momento le jugó muy a favor, que tenía una muy buena disposición al llegar al momento de la entrevista y al conversar que otros no, y eso ya en sí era una diferenciación al resto de las personas, y se nota, de verdad que se nota mucho al hacer la entrevista. A ver, y para tratar un poco, un último detalle, como lo que decía David de que, claro, él, si bien no era directamente pesado con los entrevistadores al momento de llegar,
Pero al momento en que se te crea esta necesidad y tú les dices, oiga, pero dígame si me va a contratar o no para si no estar buscando en otro lado, tiende a ser como, se tiende a generar una posible situación ficticia de conflicto, que quizás, insisto, no es real, no se va a dar en el trabajo, pero tengo tan poco tiempo para poder conocerte y tomar una decisión, y asimismo tengo que entrevistar a 10, 15, 20, 30 personas más, que ese simple hecho puede como marcar la diferencia. Yo no digo que, como decía David, yo no digo que, o cualquiera de ustedes que le pase, que sean pesados en verdad en la realidad, que sean malas ondas, todos tenemos malos y buenos días. Y también la necesidad económica y social que estamos viviendo en el momento también apremia mucho en el cómo yo me enfrento a la entrevista. Pero tratar de tener siempre, como le pasó a Lady, una buena disposición, esperar un poco, ser paciente. Los procesos de selección son lentos, muchas veces son desorganizados, no hay estructura. Entonces, un proceso que debería durar 1 o 2 semanas puede durar mucho tiempo. O como le pasó, no avisarte nunca. Y si avisan, que bueno, entonces significa del lugar habla muy bien que avisen. Si pueden quedar, pues mejor aún, ¿cachai? O sea, es un muy buen lugar de trabajo, o lugares parecidos van a ser muy buenos lugares de trabajo. Así que eso, pues chiquillos, eso fue un poco la entrevista. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, consultas, Raúl, parece que Lady tiene una pregunta. este Power Yo lo puedo no, volver a compartir. no, que está bien lo que dice el chico Raúl y lo que acaba de decir es prácticamente lo que yo conté mi experiencia de eso, de tener un poco paciencia, más no quería de pronto que David lo tomara de que porque yo tengo otros trabajos de atención al cliente, no, yo no quería como profundizar en ese sentido en qué trabajé o que si fue uno mejor que otro o no, lo que yo quería ahondar era eso, que si uno va a una entrevista, yo creo que uno debe tener un poco de paciencia y no llegar y de pronto decir como lo dijo David, de me va a dar el trabajo no, porque pierdo plata, pierdo fotocopias. Entonces yo creo que decir eso en una entrevista, pues a la otra persona no le va a interesar, porque se supone que usted está buscando trabajo y tiene que sacar varias fotocopias y no ir con el mismo currículum, ir a una y si no, entonces me lo quito, entonces voy al otro. No sé, pues yo lo tomé pues de esa manera. Entonces, si uno está buscando trabajo, pues tiene que sacar las copias y mandar a varios y así como dicen ustedes, tener siquiera 1 o 2 opcionales como para el cargo que uno quiere postular. No sé, digo yo. Finalmente, no es la forma. O sea, finalmente no es el fondo, es la forma. David tiene razón, o sea, a todos deberían avisarnos por si sí o por si no, por un tema de respeto, por un tema de deferencia, pero en la práctica no se da. Y hay muy malas prácticas, tanto en el servicio público como en las partes privadas, y es un vicio que no sé si se vayas a perder. Si hay gente que lo está tratando de sacar, me alegro mucho, pero la buena disposición siempre va a ser un tema a favor, siempre. No, y en Colombia, disculpe lo interrumpo, en Colombia es igual, allá se llama son hojas de vida y uno también riega muchas hojas de vida y como puede regar 20 y en ninguna lo llaman, en ninguna. Y entonces uno ahí, uno sí dice, pues en disposición propia, ya gasté plata, gasté todo, pero bueno, en algún momento, como es el mar, en algún momento va a tirar la cuerda al pescadito y ahí de pronto me va a durar en la pega. Pero yo creo que es eso, igual también ir en forma positiva de que me va a resultar, porque si uno va y ya dice, no, aquí no me van a llamar, aquí no, entonces igual también va uno con una mentalidad ya negativa, digo yo, no sé. Totalmente. Sí, igual comentarles que justo el día viernes tenemos preparada una capacitación que la va a hacer Sebastián, que también está conectado ahora, sobre postulación en plataformas virtuales, porque igual, si bien todavía se usa, ya no todos entregan currículum en los lugares, sino que postulan a través de plataformas online. Entonces, esa es otra alternativa que podemos tener para poder buscar trabajo. Así que esa capacitación va a ser el día viernes a las 3. Por favor, tómelo porque en verdad cada vez se está perdiendo más. El ir a dejar en físico, uno a veces va a lugares y dice, oye, no, todo por mail, todo online, todo online. Entonces, como aprenderlo bien y fijarse muy bien en las cosas que piden. Porque a veces, fijando lo que uno pide, puedes saber también qué es lo que me faltó agregar a mi currículum. Como la licencia, como, no sé, manejo de lo que sea.
Por si acaso. Un tip. Eso, chiquillos, espero que les haya servido. Los materiales van a estar ahí. Yo se los voy a mandar a Katherine y a Mike. Y ahí van a esparcirlo para los que lo necesiten. Sí, darle Yo muchas, tengo muchas gracias a Raúl. No sé si tienes una consulta, Lady. No iba a decir un chiste, que yo tengo licencia, pero de mi carrito de supermercado. Sí, Buena licencia. oye, es que en Santiago es complicado manejar, yo no me atrevería, pero es bueno que tengan sus licencias. Bueno, agradecerle a todos los que nos acompañamos hasta el final. Algunas personas estuvieron en la capacitación de currículum y luego se desconectaron, pero quedó todo grabado, vamos a difundirlo. Agradecerle a Raúl por su disposición, por su paciencia también, muchas, muchas gracias. Y les invitamos a que puedan conectarse el día viernes a las 3 de la tarde y cualquier consultita nosotros siempre vamos a estar atentos. Así que muchas, muchas gracias. No hay problema. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación Ya, también. y para gracias participar. igual a todos ustedes por compartir esas cositas, esos tips que uno a veces no sabe. Sí, avísanos igual por internos quienes están buscando trabajo como ahora para poder igual tener esa información y ver si es que podemos generar algún contacto. Así que los chiquillos igual están recabando esa información. Que tengan una buena tarde. Que estén todos muy Igual. bien. Muchas gracias, Raúl. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.